Hola, mi nombre es Carlos Daniel Navas y sin más preámbulos, sean bienvenidos a Doniel Studios. Bueno, como pudieron presenciar en el título del video, vamos a estar haciendo un análisis sobre la canción de reconciliación escrita por el autor Black Esteban. Primero que todo vamos a empezar un poco con la historia del compositor para poder entrar más a detalle frente al análisis de la canción y dónde nace la misma. Primero que todo, Black Esteban es un nombre artístico, puesto que su verdadero nombre es Hernán Darío Garcés. Es el verdadero nombre del cantautor Black Esteban. En los comienzos de pues en su infancia fue una infancia difícil, puesto que en su casa vivían 15 personas, dentro de las cuales estaban sus padres, sus tíos, abuelos, hermanos. Habían días en los cuales no tenían ni para qué comer las 3 comidas diarias, y cuando había solamente podían comerse un pan con un vaso de agua. Pese a estas dificultades que vivió durante la infancia, empezó a trabajar desde muy joven, pero su mamá solía reprimirlo por esto, puesto que le decía que un día estos bienestar familiar podría descubrirlos y por ende se lo terminarían llevando. A partir de esto, pues él empieza a esforzarse mucho con trabajos barriendo en las casas, ayudando a lavar carros, etcétera, 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 para poder sustentar o ayudar a su familia. Por otro lado, aquí ya se presentaban los inicios de su carrera musical, o bueno, lo que en aquella época fueron los comienzos de su instrucción dentro del mundo de la música, ya que con sus amigos del barrio solía hacer batallas de rap. Entonces lanzaban temas al aire y cada uno le respondía al otro, y así poco a poco se iban cuestionando y criticando unos a otros para poder perfeccionarse. Pero no fue sino hasta que en el año 2002, junto a su madre, se dirigían hacia el Guaviare, donde por primera vez entró en contacto con las FARC. Durante esta época pues fue la primera vez que él portó un arma como tal, pero no era la primera vez que vio un arma, ya que él vivía en una de las comunas más peligrosas de Cali y por ende estaba en un constante contacto con esta violencia, pues que se presenta incluso actualmente. Posteriormente decide unirse a las FARC precisamente por esa lucha de la desigualdad que en aquella época, y que bueno, en nuestra época actual aún se presenta, que son esas diferentes desigualdades que, como les mencioné anteriormente, pues su situación era muy complicada debido a que casi no tenían que comer muchas veces. Entonces decide irse a la guerrilla principalmente para ayudar a su familia y a su madre. Algo que cabe destacar es que Black Esteban básicamente se une a las FARC por una necesidad de un cambio frente al gobierno, y porque él creía fielmente a esas creencias que tenían las FARC de cambiar y ayudar a las demás personas. Pero lastimosamente pues él no sabía que realmente era lo que se estaba metiendo, era algo mucho más serio y que no era como un cambio pacífico, sino que tendría que ocurrir violencia y etcétera. Por lo que su madre pues le advirtió que tuviera mucho cuidado, pero pese a sus advertencias él decidió continuar. Lógicamente esa trascendencia de su hogar a las FARC no fue un cambio sencillo, por lo que si su infancia antes había sido difícil, al llegar a las FARC fue aún mucho más compleja su situación, ya que pues no se le permitió que siguiera viendo a sus familiares y fue trasladada a una finca en la cual se encargaban de recolectar los suministros que abastecerían a las FARC. Durante este tiempo pues el joven fue creciendo solo, alejado de su familia, fue haciendo algunas amistades, y a partir de estas pues él va incursionando un poco más dentro de este camino. Pero cuando llega un momento en el que la policía pues lo estaba buscando junto a todos los de dicha finca, entonces él decide cambiar su nombre a Esteban, y ahí es donde nace precisamente ese nombre artístico de Black Esteban, que era su nombre conocido en las FARC cuando ya se convierte en un combatiente como tal y se le otorga un arma. Pues tiempo después
pues este se encontraba con un grupo de 5 pues guerrilleros, los cuales se encontraban en un pequeño pueblo, y de repente pues les llega llega el ejército nacional, y pues este intenta ayudar a su pequeño grupo disparando, pero al mismo tiempo pues los militares pues le responden también y le dan un impacto en su mano izquierda, por lo que le dejan una pequeña cicatriz, y con sus fuerzas en ese momento logra tomar el arma con la otra mano y dispara hacia el aire para mantener a raya a los militares y que pudieran escapar frente al bosque o a la selva. Es uno de los periodos pues más oscuros de la vida de nuestro cantante. Cabe aclarar que decidió, mientras que estuvo en la FARC, hacer un curso de medicina, pues él sirvió pues como un enfermero durante este periodo que transcurrió dentro de las FARC, luego de haber dejado pues de lado esa etapa combatiente. Ya cuando llega el momento de la firma de la paz, pues de los acuerdos de la paz, es aquí donde empieza a nacer precisamente esa canción de reconciliación, ya que básicamente él nos retrata que lo único que él piensa frente a esto es que dejemos de ser hipócritas, como él mismo dice, y dejemos de emigrar a los demás por si tienen dinero, que si no, nos hace alusión a que el oro y el diamante no es el único valor, sino el valor se encuentra en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que dejar de vernos como personas que van más allá de nuestras limitaciones físicas y que van más allá de nuestros conocimientos, dejándonos así ver que cada uno de nosotros, independientemente de nuestro color, de nuestro sexo, de nuestra edad, somos personas y por ende tenemos derechos iguales. Y entonces a esto nos invita. Él dentro de esta misma canción pues va a estar diciéndole a las personas que votaron por el sí, explicando dentro de la canción por qué votan por el sí, haciendo una solución a que estas personas pues están diciendo que quieren un cambio y generar la paz, que ya se acaben esos 50 años de guerra que se llevaban contra las FARC, y también a su vez pues va a criticar a esas personas que no, tachándolas de hipócritas, y que deben de aprender a respetar, deben de aprender a dejar de discriminar y ver que todos somos iguales, y nos presenta entonces esta reconciliación entre el gobierno, la guerrilla, las personas, y va más allá incluso de esto. Entonces llega a ponernos a reconciliarnos frente a nosotros mismos incluso, ya que él, como bien mencioné anteriormente, pues tuvo unas épocas muy oscuras, seguramente pues llegó en algún momento a cometer algún homicidio o bueno, entonces a partir de esto pues pudo haber tenido algún capítulo. Entonces él lo que hace es transmitir ese reconcilio, esa catarsis que tuvo sobre sí mismo, y lo transmite mediante esta canción, y a su vez pues se nos van presentando una serie de secuencias, y ya veremos pues más adelante un fragmento de la canción para que puedan entenderme más a profundidad. Otra aurora de un nuevo día, donde te alejes del odio y de la hipocresía. Abran los ojos, hermanos, hermanas, queremos reconciliación para la gente que ama, para aquellos que votaron por el sí, que no quieren vivir más la guerra en este país, y para aquellos que votaron por el no, quiero que escuchen lo que dice mi canción. Reconciliación, Con esta canción pasa algo curioso, y es que si lo vemos desde un punto de vista, podemos notar como una víctima precisamente de toda esta guerrilla y de todos estos acontecimientos que hemos vivido dentro de la historia de nuestro país. Vemos cómo hace como una catarsis. Mediante esta pues nos invita a que simplemente tenemos que dejar atrás. Por eso es que nos dice que es un nuevo alba, un nuevo día. Todo lo que pasó en el pasado debemos de dejarlo allá y aprender a reconciliarnos entre nosotros mismos. Vemos que precisamente está generando eso, está un desahogo. Y ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, también podría ser una canción pues protestante. Si bien pues en estas épocas ya no puede ser tan protestante como tal, puesto que ya los acuerdos de la paz ya llevan ya un par de años. Pero en aquella época que fue estrenada precisamente esta canción, pues podemos ver que sí pudo haber servido como una protesta, ya que él mismo lo dice: los que votaron por el no, los invito a escuchar esta canción. También podría ser tomado como un testimonio de vida,
porque nos está invitando nuevamente, y me encanta recalcar, como su título lo indica, a reconciliarnos, a volver a ser un país unido y dejar a un lado esa violencia que nos ha hundido, que nos mantiene atrapados como prisioneros, como él más adelante nos va narrando en su canción, como animales enjaulados que no nos permiten ser libres y desarrollarnos propiamente como se debe de ser. Él cambia esa guerra que tuvo cuando perteneció a las FARC, como un inicio les decía, que lo hizo fue por esa desigualdad que existe y existía en aquella época, pero ahora cambia esa forma mediante las canciones, mediante la letra, mediante la música, algo que este cantautor siempre tuvo presente desde muy joven, y era la música. De ser rapero siempre fue su sueño, y entonces vemos aquí cómo emite ese mensaje positivo y a su vez pues emite un poco de protesta. Cantamos para que no se discriminen y pueda vivir alegre. Los pelos que ilumina, aquí nos brilla el oro, diamante, también los grandes ríos, los hermosos mares. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta discriminación? Si no importa el dinero, tampoco el color. Unámonos todas. Bueno, entonces, como vimos en el fragmento anterior, es uno de los fragmentos que me parecen muy importantes de la canción. Primero porque aquí notamos esa forma de expresarse que tiene nuestro cantante frente a su pasado, ya que si bien no lo dice directamente, cuando dice que no todo lo que brilla tiene que ser el oro o el diamante ni los océanos, sino que también las demás personas, aquí hace principalmente una alusión a que él fue un buen cantante, o bueno, tiene un gran talento en la música, pero estuvo oculto dentro de la selva durante muchos años, precisamente porque tuvo que alejarse de su familia, tuvo que alejarse de su ciudad que lo vio crecer, de su barrio, de su gente, por falta de oportunidades, por la desigualdad. Entonces aquí es donde él también nos explica que por qué es lo que pasa, por qué hay discriminación, por qué ocurren todas estas cosas, son las que permiten o las que hacen que las personas no logren brillar, porque nosotros nos dejamos llevar por esa avaricia, por ese dinero, por el prestigio, pero entonces no vemos el verdadero talento que está a nuestro lado, y por eso nos invita a que reconciliemos, y que no porque veamos que viene de un lugar malo o porque tuvo un pasado terrible, pues vaya a seguir presentando esto en un presente. Por eso nuevamente nos invita a la reconciliación, superar ese pasado, superar esos crímenes. Pero que también nos dice que es algo que puede ser un poco complicado, y que también podemos llegar a analizar que existen muchos caminos para alcanzar esa paz, pero entonces muchas personas suelen centrarse y llevar por ese odio, precisamente por el pasado negativo. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de resiliencia y de cambiar y no dejarnos llevar por esas alteraciones del pasado negativas, sino construir un futuro mejor a partir de nuestro presente. Y también nos invita precisamente a que nosotros dejemos de ver a los demás como indiferentes, independientemente de su color de piel, de sus procesos cognitivos, de cómo habla, sino que dejemos a un lado todos esos prejuicios y simplemente veamos la luz que hay en cada uno de nosotros. Ahora sin armas, con la voz de la palabra nos queremos. Compañeros en la cárcel, ni animales encerrados en la jaula. Queremos la libertad para que haya una buena educación, salud, dignidad para toda la nación. Bueno, yo creo que en ese pedacito que acabo de pasar nuevamente podemos evidenciar claramente ese cambio que tiene nuestro personaje, que ya deja a un lado precisamente esa de las armas y le da más importancia a esas capacidades que tenemos nosotros de voto, o a esa capacidad, derecho que tenemos frente al gobierno de ser escuchados, y esos privilegios que como seres humanos básicos debemos tener, como lo es la educación. Pues precisamente a través de esa buena educación es que va a dejar de presentarse pues esa discriminación, esa falta de respeto frente a los demás, de que dejemos de llevarnos por esas cosas negativas y aprendamos sobre
todos esos errores y podamos solucionar. Aparte pues el otro hecho que es la salud, y básicamente aquí nuestro cantautor nos va a estar diciendo pues esas falencias que presentó en su infancia y precisamente lo llevaron a unirse a las guerrillas, y nos enfatiza muy bien de que ya debemos de cambiar esa guerra de las armas, dejar a un lado ese rencor y esa guerra que tenga que ver con toda la violencia y aprender a resolver los conflictos mediante el diálogo, mediante la paz, mediante la educación, para que así nuestro país, nuestro mundo, nosotros mismos podamos reconciliarnos. Bueno, en cuanto al ritmo que lleva la canción, podemos notar ciertos tonos de música llanera, de ese característico. También podemos llegar a notar un poco de cumbia y también un poco de rap, por supuesto, porque es de lo que se está basando la canción. Y también podemos notar un poco como esa electrónica, ese acústica que le van agregando. También cabe destacar que los bailes también son muy representativos dentro de esta. Por lo menos podemos notar que la serie de imágenes que se nos van mostrando a lo largo del video nos representan esa parte de Colombia que de pronto no es como tan famosa, de esas personas guerreras que son muy características pues de nuestro país, y sobre todo de la región de Cali o de las regiones costeras, donde nos muestran a esos pescadores y nos muestran a esas personas que día a día se esfuerzan por salir adelante y que muchas veces no logran alcanzar ese nivel educativo, no logran terminar un colegio, no se les tienen las mismas oportunidades que llega a presentar pues de otras partes del país. Entonces esto nos lleva allá a modo de conclusión, pues podemos ver cómo una situación negativa no nos debe definir para continuar presentando pues estos contratiempos negativos, sino al contrario, tenemos nosotros que aprender de esta resiliencia y de nuestros errores y no responder a la violencia con más violencia, sino buscar nuevos métodos de combatir. No el simple hecho de combatir requiere que haya violencia, más que todo requiere esa astucia, pensamiento crítico para dar una buena solución a los problemas. Si bien a veces parece un poco carente, porque las situaciones a veces pueden ser muy tensas, como las que llegamos a vivir en nuestro país, que algunas veces pues se presentan casos violentos, por lo menos en nuestros tiempos que está lo de la reforma tributaria, podemos notar cómo ocurren estos choques. Pero bueno, en conclusión pues con la canción vemos ese reflejo de cómo nuestro cantautor Black Esteban pues presenta su forma de expresarse. Me gustaría finalizar también diciendo que después de que este logra sacar su sencillo, que fue precisamente la canción de reconciliación, él también hizo otra serie de canciones y además pudo volver a reencontrarse con su familia después de más de 14 años de no saber nada sobre ellos. Se logró encontrar precisamente por la canción de reconciliación. Entonces vemos como ese acto positivo, ese mensaje que quiso transmitir, de alguna manera u otra se le regresó, porque gracias a este fue que su hermana pudo saber que él realmente estaba vivo, ya que dentro de su familia pensaban que él había muerto debido a dos cosas: a que había perdido totalmente comunicación desde niños y debido a que se había cambiado el nombre a Esteban dentro de las FARC. Entonces vemos aquí eso que se nota muy en cuenta, que es que nosotros debemos de crear esas cosas positivas y no dejarnos llevar por lo negativo, sino expulsarlo de alguna manera, dejar salir toda esa porquería negativa que tenemos del pasado, de cosas catastróficas que nos puedan llegar a suceder. No debemos olvidar, debemos superar. Entonces no olviden darle like y suscribirte si tu video te ha gustado. Si tienes algún comentario, ya sabes, aquí abajo puedes dejarlo dentro de la caja. Muchas gracias y hasta luego.